a la posibilidad de controvertir escenarios de debate como en las medidas de aseguramiento, con medios cognitivos, no necesariamente allí llamados pruebas, aunque teleológicamente lo sean, sino además aquellas que se practiquen de forma anticipada. Partimos entonces de un parámetro muy relevante. La prueba anticipada debe contemplar entonces una contradicción. O de lo contrario, no podría tenerse como prueba, principalmente como prueba testimonial dentro del juicio. Este aparte fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 del 2005, ponencia del magistrado doctor Manuel José Cepeda. Debe destacarse entonces que en el acto legislativo 003 del 2002, que es el que implementa el sistema acusatorio, se abandonó un principio que era imperativo en la ley 600 del 2000, que era el de permanencia de la prueba. Acá debo hacer un paréntesis, y es que de a poco la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto, no advierte la inexistencia del principio de concentración e inmediación de la prueba. De a poco en la práctica judicial hemos visto cómo el soporte documental viene cobrando relevancia, al punto que, por ejemplo, en algunos escenarios específicos se ha contemplado la posibilidad de la incorporación de documentos declarativos como prueba documental de carácter público. Recientemente hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre ese particular. Esto obviamente, además de la posibilidad de incorporar documentos públicos sin testigo de acreditación, no tiene controversia ese punto, pero en lo que respecta al principio de permanencia de la prueba, este es propio de un sistema en el cual es considerado como prueba aquel medio suasorio incorporado en distintas fases del proceso, especialmente en la instrucción. En el caso del sistema acusatorio, es imperante entonces estos principios de concentración y mediación de la prueba. Hay excepciones, como es el de la prueba anticipada, pero esto tiene obviamente una fundamentación, esto tiene además una teleología, atendiendo obviamente a criterios y principios superiores que permiten morigerar estos principios de concentración e inmediación. Entonces, en cuanto al principio de publicidad, por ejemplo, eh, claramente debe garantizarse escenarios en los cuales la práctica de la prueba anticipada sea semejante a la práctica de la prueba en el juicio oral, de manera que dentro de esos escenarios está obviamente la contradicción, confrontación de la prueba. Está obviamente el principio de publicidad en aquellos escenarios donde no esté restringida. Dicha prueba deberá ser particularmente practicada durante una audiencia pública, pero existe obviamente excepciones al principio de publicidad. Esto, por ejemplo, por interés nacional o por revictimización, protección de interés, o teniendo en cuenta el interés superior del menor, entre otros factores. Ese principio de contradicción además implica la facultad de controvertir esta prueba. Recordemos entonces siempre, en la prueba anticipada, no debe entonces perderse de vista que la contraparte tiene derecho a ejercer contradicción, confrontación de esta prueba en el curso de una audiencia ante una autoridad judicial, con la posibilidad de interponer recursos y las demás actuaciones propias que puedan revestir la controversia. Claramente, si se parte de unos principios de concentración y mediación de la prueba como regla general, la excepción será entonces la prueba anticipada. Desde la perspectiva del derecho comparado, esta prueba anticipada tiene sentido, tiene lógica, como quiera que los sistemas acusatorios más puros, si bien es cierto, contemplan ese principio de concentración y mediación de la prueba, aún en los sistemas más puristas acusatorios, se reconoce la posibilidad de practicar de manera excepcional algunas pruebas de manera anticipada, y esto obviamente bajo unos lineamientos legales preestablecidos y salvaguardando garantías del debido proceso. Haciendo énfasis entonces en el principio de inmediación de la prueba, en las circunstancias excepcionalmente previstas en la ley,
podrá tenerse como prueba la producción o incorporación de forma anticipada durante la audiencia ante un juez de control de garantías. De manera que el principio de mediación implica que el juez perciba, presencia en la práctica de la prueba y a partir de esa percepción lleve a cabo su valoración. Sin embargo, esto desde el principio del sistema se ha morigerado y por obvias razones, por ejemplo, en cuanto a la inmediación durante el juicio, en aquellos casos donde el juez que presenció la totalidad de la práctica de la prueba no puede emitir la decisión de fondo, bien sea por circunstancias de fuerza mayor, como la muerte, la enfermedad, la jubilación, entre otras, por circunstancias transitorias como enfermedad, o sencillamente porque el juez ya no está ocupando el cargo y llega otra autoridad judicial para emitir una decisión de fondo, de encontrarse los registros idóneos, de contarse con medios idóneos para apreciar la prueba y poder valorarla, la autoridad judicial puede emitir una decisión de fondo. Insisto, siempre y cuando obren los registros idóneos y por ello la necesidad de la debida conservación de la prueba anticipada. Ya iremos a ver sobre ese punto. Perdón. De manera que la regulación de la prueba anticipada se ajusta al principio de contradicción, pero ello precisamente porque se practica ante una autoridad judicial. Es decir, no es ante una autoridad administrativa, no se deja al arbitrio de las partes, tiene un control judicial. Por ello, el artículo 284 señala unas circunstancias puntuales en las cuales hace procedente esa prueba anticipada, ya iremos a mirar, pero debe tenerse en cuenta que dentro de la garantía del debido proceso se asegura la contradicción. Claramente, en prevalencia de ese principio de concentración de la prueba e inmediación, en el evento en que las circunstancias, salvo excepciones legales, en que las circunstancias que llevaron a la práctica de la prueba anticipada desaparezcan, el juez de conocimiento podrá ordenar la repetición de dicha prueba, pero tengamos en cuenta algunos parámetros especiales, algunos nominados y otros innominados. Es decir, que están en la ley y otros que no están en la ley, que han sido desarrollados por la jurisprudencia. Por ejemplo, en cuanto a la ley, tenemos excepciones frente a la prueba anticipada en delitos de violencia intrafamiliar o frente a testigos protegidos que sirven para la judicialización de grupos armados organizados o grupos de delincuencia organizada. Esos son aspectos legales. Y extralegales cuando se trata de evitar una victimización secundaria, por ejemplo, en casos de violencia contra las mujeres, en casos de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o cuando las víctimas son menores de edad. Si bien es cierto, la norma no es clara en este escenario, sí se ha tratado entonces de que las víctimas, especialmente las víctimas, no sean sometidas una y otra vez a la práctica de la prueba, precisamente porque ello genera afectación en su psiquis, puede generar una victimización secundaria, que eso deriva en afectaciones psicológicas. Es importante tener en cuenta eso. Por ello, entonces, las normas acusadas en ese momento, artículos 15 y 16 de la ley 906 del 2004, resultaron exequibles porque, en todo caso, se garantiza el principio de inmediación, se garantiza el principio de confrontación contra controversia de la prueba. Además de la prevalencia o vigencia del principio de igualdad de armas, esta prueba, como se va a entrar a verificar, puede ser solicitada, bien sea por la defensa técnica, por la fiscalía, Ministerio Público cuando haya ejercido funciones de policía judicial conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Penal, por las víctimas a través de la Fiscalía, como ya se ha decantado en la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dentro de ese escenario, prácticamente se suscita la misma posibilidad de peticionar la prueba, tanto para partes como intervinientes según lo establezca la ley.
Como ya se señaló, el Ministerio Público puede peticionar la prueba anticipada. Se ha morigerado esta posibilidad en dos escenarios. Uno, cuando haya fungido como policía judicial, reunidos los requisitos del artículo 284, el que entraremos a revisar. Pero además, nótese que también se tiene a consideración el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, esta facultad de petición de prueba no es absoluta, se ha morigerado en punto a que en todo caso el Ministerio Público sí le asiste una carga argumentativa respecto de la petición de la prueba, es decir, no opera de manera automática, debe haber una fundamentación por la cual el juez pueda admitirla o inadmitirla, o inclusive no peticionarla como quiera que vendría entonces de una violación de garantías fundamentales en punto a la cláusula de exclusión, por ejemplo. Entonces es importante entonces tener en cuenta que en cuanto a solicitudes probatorias, el artículo 357 plantea esa posibilidad en la audiencia preparatoria, pero tener en cuenta que en todo caso, aún en estos escenarios, el Ministerio Público debe cumplir con una carga argumentativa. Eso lo señala la Corte Constitucional en la sentencia C-144 del 2010, con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao Pérez, en paz descanse. La solicitud estar acompañada de motivación para que el juez pueda valorar si la solicitud es pertinente y admisible como cualquier otra prueba. ¿Qué pasa con la defensa técnica? Tiene prerrogativas también amplias para peticionar las pruebas, entre otros el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal o el artículo 125, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal. Tiene dentro de las prerrogativas la posibilidad de controvertir las pruebas, es decir, siempre que se vaya a practicar una prueba anticipada, por lógicas razones, para ofrecer en cuanto a la prueba testimonial un contrainterrogatorio, que es el mínimo requisito para validar esta prueba testimonial, entonces implica ello que debe haber una controversia, una posibilidad de controversia, no es obligatoria, pero debe otorgarse esa oportunidad a la defensa técnica. Es decir, debe haber una defensa técnica, debe estar conformado el contradictorio para que haya validez en la diligencia. Por ello, el artículo 274 del procedimiento penal señala que el imputado o su defensor, ojo, imputado como defensa material, defensor como defensa técnica, podrán solicitar al juez el control de garantías, la práctica anticipada de cualquier medio de prueba. Se va a regir por las mismas reglas de la prueba anticipada, pero cuentan con esa facultad. Es decir, esta no es una prerrogativa exclusiva de la Fiscalía, se destaca. Bajo el principio de igualdad de armas y como ocurre también en la audiencia preparatoria, por lógicas razones, la prueba anticipada puede ser peticionada por la defensa técnica. Debe tramitarse en audiencia preliminar ante juez de control de garantías. El artículo 254, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal señala que se tramitará en audiencia preliminar, numeral segundo, la práctica de la prueba anticipada. También se establece que ese numeral segundo fue demandado por transgresión del debido proceso. En punto a la supuesta afectación del principio de inmediación, esto fue decantado por la Corte Constitucional, ya se resolvió en la sentencia C-591 del 2005, que es exequible porque asegura la prevalencia de principios como la confrontación, contradicción de la prueba, debido proceso, inmediación, tiene control judicial y las mismas prerrogativas y garantías que son dables en la práctica probatoria del juicio oral, y al final tendrá que ser valorada por parte del juez de conocimiento. Esta no es una prueba aislada. Hace parte entonces de esa comunidad de la prueba que al final el juez de conocimiento tiene que valorar para emitir una decisión de fondo. Entonces, vamos al desarrollo del artículo 284 de la ley 906 del 2004. ¿Desde cuándo puede practicarse la prueba anticipada? Esta es una pregunta relevante porque lo lógico es que
se pueda peticionar cuando hay proceso, es decir, cuando hay inicio formal del proceso, que se da con la formulación de imputación o con el traslado del escrito de acusación, en el caso del proceso penal abreviado, porque tiene esa equivalencia. ¿Qué ocurre? Dentro de ese escenario, también es importante destacar que no hay una prohibición legal explícita en punto a que esta prueba anticipada pueda llevarse a cabo antes de la imputación. ¿Cuáles son los riesgos? En el caso de la defensa técnica, primero, tendría que asumir entonces que hay un proceso penal. Y a partir de ello, con el conocimiento previo de la causa y una vez recabados los medios probatorios que puedan servir desde el primer momento, en el evento en que alguno de estos testigos llegase a encontrarse en una situación de peligro, riesgo de muerte, enfermedad, pérdida de memoria u otros escenarios planteados en la ley, podría practicarse la prueba anticipada. Contrario censo, en cuanto a la fiscalía, tendría que sacrificar parte de esa reserva procesal, porque tendría que, primero, en la audiencia de solicitud de prueba anticipada, tendría que descubrir parte, no solamente de los hechos, sino de las pruebas que conlleven a la admisión, al decreto de esta práctica de prueba anticipada. Porque la prueba anticipada se divide en dos momentos. Una, cuando se analiza la viabilidad y se decreta, por así decirlo, o se admite su práctica. Y la otra, que ya es la práctica de la prueba anticipada, la preservación de la prueba para que luego sea valorada por parte del juez de conocimiento. No se trata entonces de un escenario menor como quiera que puede ser controversial, pero en la práctica hay que también hacer un análisis y una reflexión. En la actividad judicial, y le hablo a los jueces de control de garantías, ¿cuántas veces, bien sea la fiscalía o la defensa técnica, les ha peticionado la práctica de una prueba anticipada? Quizás contadas excepciones, y es que desafortunadamente ese mecanismo que es tan valioso para la preservación de la prueba no está siendo utilizado. Y eso ha generado obviamente unos escenarios de victimización secundaria que entraremos a abordar. Escenarios también de pérdida de la prueba, porque no es lo mismo valorar el testimonio como prueba anticipada, que tiene toda la validez de una prueba, a que la versión del testigo sea incorporada como prueba excepcional de referencia, con la tarifa legal negativa explícita en la ley. De manera que es importante tomar conciencia de que esta es una herramienta jurídica que está allí en el ordenamiento precisamente para preservar la prueba cuando haya peligro de pérdida, dentro de los escenarios señalados en la ley. Entonces, en cuanto al cumplimiento, que sea practicado ante el juez de control de garantías, ya se ha dicho, solicitada por Fiscalía, la Defensa, Ministerio Público, como ya se ha indicado en el artículo 112 del Código de Procedimiento Penal, o también dentro del escenario que le es habilitado al Ministerio Público dentro de la audiencia preparatoria 357, Código de Procedimiento Penal, con la carga argumentativa requerida, siempre obviamente convocando al contradictorio, a Fiscalía y Defensa en estas peticiones, cuando se elevan por los intervinientes especiales, y también la víctima, eso conforme a la sentencia C-209 del 2007 de la Corte Constitucional. La víctima puede peticionar las pruebas, pero esa petición de pruebas al final conlleva que sea la Fiscalía la que finalmente practique la prueba. Debe darse entonces por motivos fundados y de extrema necesidad para evitar la pérdida de alteración del medio probatorio, porque se trata de investigaciones que se adelantan por los delitos de violencia intrafamiliar. Y acá, frente a este punto de la violencia intrafamiliar, yo los invito a que se revise la ley 1959 del 2019. ¿Por qué? Insisto, en la práctica, esta
forma de recepcionar el testimonio de manera anticipada y ágil permite evitar escenarios de victimización secundaria, de afectación, constreñimiento a las víctimas. Es decir, es un escenario de protección. Y eso también teniendo en cuenta de que desafortunadamente por la carga laboral de los despachos de fiscalía, de los juzgados, de la ocurrencia del hecho hasta la práctica de la prueba testimonial en el juicio pueden transcurrir años, muchos años, dependiendo de las vicisitudes del caso. Luego, entonces, es importante tener en cuenta eso, que dentro de ese tiempo la prueba puede alterarse, la prueba puede correr el riesgo de desaparecer inclusive. Pero la ley 1959 del 2019 planteó la necesidad de que se practique como prueba anticipada el testimonio de la víctima de violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar como uno de los cargos que puede ser contemplados en concurso de conductas punibles, por ejemplo, violencia intrafamiliar y concurso heterogéneo con porte de armas de fuego. Violencia Doctor intrafamiliar. Carlos, qué pena. ¿Sí? Es que las diapositivas no están avanzando. Disculpe, ¿en cuál se quedó? En la primera, doctor. Ay, no puede ser. No me habían avisado. ¿Ahí se está viendo? Por favor, confírmeme si Sí, se sí, está viendo. señor, ya avanzó. Bueno, en todo caso, este material yo se los puedo remitir para que pues no perdamos el hilo. Bueno, ¿ahí se está viendo? Sí, señor. Se ve ya otra diapositiva, ¿es así? Bueno, entonces continuemos. Es importante tener en cuenta eso. La ley 1959 del 2019 creó un comité para la comisión de seguimiento al delito de violencia intrafamiliar, el cual se supone deberían estar verificando ese tipo de circunstancias. Si se está o no peticionando la práctica como prueba anticipada del testimonio de la víctima. Bien. Acá se ve otra diapositiva, por favor. Sí, señor. Ahí avanzó. Listo, vamos así entonces. Tenemos entonces que se puede peticionar la prueba anticipada. Perdón. Si la prueba es solicitada a partir de la presentación del escrito de acusación, es importante informarle al juez de conocimiento que se está llevando a cabo esta petición de práctica de prueba anticipada. No es necesario que se haya decretado, debe comunicarse una vez se inicia el trámite de la solicitud. En el parágrafo segundo, la decisión de la práctica de prueba anticipada es susceptible de los recursos de ley, es decir, reposición en subsidio de apelación. En el evento en que llegase a negarse la práctica de prueba anticipada, se podrá solicitar solo por una vez más a modo de reconsideración y este juez de control de garantías emitirá una decisión que no es susceptible de recursos. Es importante que se tenga en cuenta ello. En el parágrafo tercero del artículo 284 se señala que en el evento en que las circunstancias que motivó la práctica de la prueba anticipada desaparezcan, hayan desaparecido, el juez ordenará la repetición de dicha prueba, pero se hace una excepción legal respecto de la investigación de violencia intrafamiliar, cuando implique revictimización, riesgo de violencia o manipulación, afectación emocional del testigo o dependencia económica con el agresor. Por ello, entonces, se debe sustentar por parte de quien solicita nuevamente la práctica de la prueba una acreditación de ausencia de revictimización, de que la víctima no esté siendo manipulada
de que no haya una afectación emocional a los testigos o una dependencia económica por parte del agresor, es decir, del acusado. Tenemos un parágrafo que es el cuarto. También se podrá practicar la prueba anticipada en los casos adelantados de competencia, lo puedes esperar desde el circuito especializado. Aquí, pues, es una cláusula abierta, inclusive en gracia de discusión. Pareciera, pues, que también abarcaría todos los delitos de competencia del juez penal del circuito especializado, por ejemplo, los delitos ambientales, pero son de competencia de esa autoridad. Delitos contra la administración pública, contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado, y siempre y cuando estos delitos contemplen la posibilidad objetiva de una detención preventiva, es decir, en términos genéricos, se puede aplicar el numeral segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, es decir, que el mínimo de pena contemplado para el delito sea de 4 años, o que se trate, por ejemplo, el numeral cuarto, donde se hayan suscitado capturas previas, es decir, donde proceda objetivamente una medida de aseguramiento. ¿Qué clases de testigos pueden ser presentados para prueba anticipada? Aquellos que hayan acreditado amenazas contra su vida, la de su familia, con razón a los hechos que conocen. Entonces, si estos testigos son sometidos a amenazas o sus familiares, podrán entonces practicarse ese testimonio bajo la figura de la prueba anticipada con la preservación de la prueba. ¿En qué evento se puede volver a repetir esta prueba? En escenarios donde haya desaparecido la circunstancia, pero solo a través de videoconferencia. Y ya lo entraremos a mirar. Además, también se puede practicar como prueba anticipada cuando contra el testigo curse un trámite de extradición. ¿En qué momento? En el cual se haya rendido concepto favorable de extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero antes de que firme la decisión el presidente de la República. Desde esos dos extremos se puede peticionar la prueba anticipada en esos casos cuando el testigo sea peticionado en extradición. Insisto, cuando se haya emitido un pronunciamiento con concepto favorable de extradición por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema y antes de que se haya emitido decisión por parte del Ejecutivo, es decir, en cabeza del presidente de la República. Otra posibilidad para practicar la prueba anticipada. Casos que se adelantan contra los grupos delictivos organizados o grupos armados organizados. Solo podrá repetirse esta prueba a través de videoconferencia si los motivos desaparecieron, que implicaron entonces la urgencia de la práctica testimonial de investigaciones contra miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados. ¿Qué es lo importante destacar acá? Que en el evento en que se llegase a considerar la práctica nuevamente de esta prueba, frente a esa clase de testigos, se hará por videoconferencia o como lo estamos haciendo en la actualidad en la audiencia virtual, siempre que no se ponga en riesgo la vida, integridad del testigo, sus familiares, o pues claramente cuando no sea posible establecer su ubicación. Si no es posible establecer su ubicación, pues difícilmente se podrá practicar la prueba. Pero este es otro escenario, testigos contra GAO y GDO, que sirvan para judicializar a los GAO y GDO. Pero además, nótese que no solamente se trata acá de prueba de cargo. La norma no distingue que se trate también de prueba de descargo. Esto, un llamado a la defensa técnica para que tengan en cuenta esos mecanismos. Habla de la prueba testimonial anticipada, practicada en todos los casos en que se adelanten investigaciones contra miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados. No dice que sea de cargo o de descargo. Testigos, allí aplica la defensa. También Ministerio Público, si a bien lo considera, especialmente en eventos donde haya ejercido función de policía judicial.
¿Qué pasa con la conservación de la prueba? Es importante destacar el artículo 285, señala que toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con medios dispuestos por el juez de control de garantías. En la práctica, ¿cómo se viene conservando esta prueba anticipada? Básicamente, la prueba anticipada obedece a un registro. Ese registro, en el sistema acusatorio, tratándose de un sistema oral, se da entonces en grabación de audio y video, principalmente. ¿Qué pasa entonces con la grabación donde únicamente se tiene un audio? Si es fidedigno, si resulta suficiente a criterio del juez para emitir una decisión de fondo, tiene validez. Sin embargo, lo ideal es que tenga video. Y esto obviamente con el desarrollo de las audiencias virtuales, perdón, ya hemos visto decisiones judiciales, por ejemplo, en el Tribunal de Bogotá, en las que se ha decretado nulidad porque las partes intervinientes, los testigos no encendieron la cámara. Y ello porque, en principio, pues era una audiencia presencial. Si obviamente solo hay registro en audio, pues al menos hay constatación de que el juez presenció al testigo, si es presencial. Pero en la audiencia virtual queda claro que si el testigo tenía la cámara apagada, no pudo observar su gesticulación, no pudo observar si el testimonio fue espontáneo. Queda el manto de duda de si el testigo pues estaba siendo inmerso de presiones indebidas o circunstancias que conllevaran a que se menguare la espontaneidad del testimonio. Por ello, debe contarse principalmente con registro en audio y video. ¿Quién lo debe guardar? Estimo que en principio la judicatura le corresponde preservar esta prueba. El juez de control de garantías en los sistemas donde existen complejos judiciales, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, entre otros. Por lo general, cuando se culmina la audiencia preliminar, se devuelve la actuación al centro de servicios judiciales. Los centros de servicios judiciales deben tener un protocolo para la preservación de la prueba anticipada, porque allí hay un testimonio, ¿no? Debería tener el protocolo. Ahora, el juez como buena práctica puede guardar un backup de esta prueba. No es óbice, porque fíjense la trascendencia que tiene dentro del proceso. Ya es una prueba. A la fiscalía le compete preservarla también, no está de más. Como ya lo vamos a ver más adelante, inclusive está referenciada en la acusación, el descubrimiento probatorio. El escrito de acusación y la prueba anticipada, el artículo 337 señala, perdón, los componentes del escrito de acusación, numeral quinto. En cuanto al descubrimiento de las pruebas, literal B, la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. ¿Qué quiere decir ello? Que si se practica una prueba anticipada antes de la acusación, esta debe obrar en el descubrimiento probatorio transcrita y hace parte del descubrimiento. Ahora, ¿qué ocurre si la fiscalía descubre, le da a conocer, obviamente al juez de conocimiento, que existe la prueba, más no su contenido, porque no es el momento de contaminarnos? El contenido de la prueba se le pone presente en el juicio. No es eso, es en cuanto al descubrimiento de la contraparte, a la defensa. ¿Es admisible entonces o debe rechazarse la prueba anticipada si no se cumple con la transcripción de la misma en el descubrimiento probatorio? Habrán dos tesis, una que señala que sí, porque la literalidad de la norma establece que debe haber una transcripción de la prueba y debe descubrirse, habrá otra que no, pareciera la más plausible, porque al tratarse entonces del descubrimiento de la prueba en audio, bastaría ello para acreditar su contenido y es asequible a la defensa técnica. Entonces, esas son las situaciones que se pueden presentar en cuanto a la transcripción de esa prueba anticipada, pero debe en principio estar transcrita en el descubrimiento probatorio para la defensa.
Por ello debe, como ya se indicó, acogerse a la prueba anticipada con las reglas generales para la prueba testimonial. Es una obligación rendir testimonio. De manera que cuando se pide la prueba anticipada no es que se deba contar con el aval del testigo, no es que deba darse la aprobación del testigo, no, es que es un testimonio. Y si no está inmerso el testigo en circunstancias, por ejemplo, de secreto profesional o en las regladas en el artículo 33 de la Constitución, el testigo debe rendir testimonio. Y si se admite la prueba anticipada de este testigo, el juez de garantías puede ordenar su conducción si resultare notificado sin acreditación de esa notificación. Como si se tratase de la prueba practicada en el juicio oral. Es un testigo, tiene que asistir a la práctica probatoria, tiene el deber de asistir. Tratándose de testigos menores de hace años, no se les toma juramento. Recordemos que en el testimonio de menores, niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, se lleva a cabo con defensor familia. Con apoyo en lo posible. Es importante tener ese apoyo de psicólogo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a efectos de que en el evento en que sea necesario se lleve a cabo este abordaje por el psicólogo. Durante el testimonio se puede decretar receso. Únicamente a través del personal defensor de familia se puede realizar ese interrogatorio a la víctima menor de edad y las demás reglas pertinentes para la práctica testimonial. ¿Qué se ha dicho entonces de la prueba anticipada testimonio de menor? Pueden ser varias decisiones, traigo a colación esta, la SP 880-2017 con radicado 43866. Ofrece muchos beneficios. Nótese que la actuación debe adelantarse ante el juez de control de garantías, puede ser solicitada por las partes intervinientes que ya mencionamos. En cuanto al motivo fundado y de extrema necesidad, debe acreditarse y que eso se practique en audiencia pública. Y en tratándose de delitos contra menores de edad, al tratarse entonces de menores víctimas, la finalidad principal de la prueba anticipada es evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Y es que no es lo mismo entrevistar a una víctima menor de edad en cercanía al hecho victimizante que practicar el testimonio 10 o 15 años después, como viene ocurriendo en algunos casos. Ya inclusive resulta cuestionable esa práctica porque recordemos que la prescripción en este tipo de casos, por ejemplo, cuando los menores víctimas son sujetos pasivos de delitos contra la libertad de integridad y formación sexual, la prescripción es sumamente extensa, 10 años. En ese orden de ideas, los juicios pueden prolongarse por mucho tiempo. Y ni hablar del término de prescripción que surge a partir de las diversas modificaciones del artículo 83 del Código Penal, lo cual implicaría que desde el momento de la ocurrencia del delito hasta que finalmente se practique la prueba pueden perfectamente transcurrir 10, 12 años. Entonces, claramente dentro de ese escenario resulta viable, además de necesario, la práctica de este testimonio de manera anticipada, obviamente con un sustento previo, con la entrevista que suele llevarse a cabo ante policía judicial, en la que se tenga plasmado entonces un hecho y que sirva entonces como fundamento, obviamente también con el peritaje respectivo de la psicología, de psicóloga, verificar precisamente en punto a la necesidad de la prueba, pero en tratándose del testimonio, si la fiscalía lo que desea es presentar a la menor víctima de un delito como testigo del hecho, no necesariamente cuando sea sujeto pasivo, sino además como testigo, en aras precisamente de evitar su manipulación, de evitar
que se pierda esa prueba, es posible practicarla de manera anticipada. Puede darse entonces que la víctima haya iniciado un proceso de superación del episodio traumático, porque su corta edad y el paso del tiempo le impiden rememorar por las presiones propias del escenario judicial. Así se tomen las medidas dispuestas en la ley para aminorar, por lo inconveniente que puede resultar un nuevo interrogatorio exhaustivo a estas menores víctimas o menores testigos. La práctica de la prueba anticipada no es incompatible, como ya se señaló, en este caso con las reglas señaladas en la Ley 1098 del 2006, la Ley 1652 del 2013. Por el contrario, es que resulta razonable que la intervención de un juez de garantías, en este caso, lleve a cabo entonces la práctica ante esa autoridad de la prueba anticipada con el pleno respeto de los derechos del menor. Es el juez la garantía de esos derechos en la práctica anticipada de la prueba. Constituye una forma de protección de los derechos del acusado, además. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ejercer la confrontación, la contradicción de la prueba contra el testigo que hacerlo cuando se emplea su dicho como prueba excepcional de referencia, que se incorpora a través del testigo que toma la entrevista. Favorece además los intereses de la víctima, el interés de la sociedad de una justicia pronta y eficaz. Es decir, son más, obviamente, los argumentos positivos que aquellos que resultaran reprochables para la petición de la prueba anticipada. En ese tipo de casos, la prueba anticipada reporta beneficios como la posibilidad de que la defensa pueda ejercer la confrontación. Perdón. Es decir, esta declaración no tendrá entonces la posibilidad de ser presentada con posterioridad como prueba excepcional de referencia, sino que por el contrario ya se va a contar con la versión del menor y la defensa técnica podrá ejercer la confrontación a modo de contrainterrogatorio a través de la formulación de preguntas y ello precisamente contestada directamente por el testigo, lo cual permite obviamente ejercer un mejor ejercicio defensivo. La intervención del juez dota la solemnidad del acto, preserva las garantías fundamentales de las partes e intervinientes y obviamente se genera un escenario favorable para la contraparte en el interrogatorio. Perdón, el registro judicial adecuado de la prueba va a permitir al juez de conocimiento conocer de manera fidedigna las respuestas del testigo menor de edad, sin necesidad de presentarlo años después de ocurrido el evento. Es importante tener en cuenta esta circunstancia, porque con ello entonces se preserva el interés superior del menor, se evita, en este caso de las víctimas menores de edad, una victimización secundaria, una rememorización de estos hechos, que claramente en el caso de los niños, niñas y adolescentes tiene una significancia especial. Perdón. Permite cumplir la obligación de garantizar las garantías del ejercicio de la defensa consagradas en el artículo 8, Código de Procedimiento Penal, 8 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 8 de la Convención Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las demás normas rectoras aplicables. Entonces, ya puntualizando en lo que respecta al tema que nos ocupa en esta charla, que es la prueba anticipada, pero puntualmente lo que respecta a las víctimas de delitos sexuales, esta argumentación es innominada, es decir, no se trata de una clara exposición de motivo legal explícito para la prueba anticipada, pero ya en distintos escenarios judiciales, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han señalado que deben optarse por herramientas, por medios que preserven los intereses de la víctima y que se evite escenarios de revictimización, con lo que se ha conocido victimización secundaria, es decir, la que se deriva del desarrollo del proceso, rememorando los hechos victimizantes.
En cuanto al proceso penal, hay una tendencia a la adopción de medidas para evitar una segunda victimización. Ello no debe entenderse de que cobija la posibilidad de impedir de manera absoluta que comparezcan las víctimas al proceso penal para la práctica de pruebas ante la oposición de la víctima. Debe tenerse en cuenta entonces que estos mecanismos lo que procuran es precisamente salvaguardar los intereses de la víctima, que se evite causarle nuevos traumas y las molestias de una investigación penal. Dentro de ese escenario, pues obviamente se presenta como medio adecuado para ello la prueba anticipada, porque permite que en un punto específico de la actuación, inclusive desde la fase de indagación, permitiendo obviamente la confrontación de la prueba por la defensa técnica, permite entonces que la víctima presente su versión de los hechos, víctimas de delitos sexuales, sin ser reiteradamente citadas, mencionadas, requeridas, inclusive años después del hecho victimizante. De manera que ese es un medio adecuado para ese propósito. Sentencia C-822 de 2005, con ponencia del magistrado José Cepeda Espinosa. Las víctimas no deben ser sometidas a la repetición indiscriminada de prácticas probatorias. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en cuanto a casos puntuales, en donde la Comisión ha tenido competencia, por ejemplo, en el caso 12350 contra Bolivia, la víctima tuvo que emplear un nombre ficticio de ello precisamente para evitar un impacto negativo frente a la divulgación de su identidad en un ámbito social, familiar y porque además conllevaba a ello riesgos a su seguridad. De manera que una de esas medidas, en desmedro, si se quiere, el principio de publicidad, pero en preservación de las garantías de la víctima, como es lógico, se permitió que la víctima empleara un nombre ficticio para evitar su individualización e identificación en público. En el caso 11565, la comisión también reconoció violación, indicando también, destacando que para la Comisión Interamericana la violación es una forma de tortura. Pero ya no basta con solamente considerar eso, es que en algunos escenarios judiciales, y esto en punto a la victimización secundaria, se practica una y otra vez pruebas invasivas como un examen ginecológico, que es el caso que aborda con el radicado 11565 la Comisión Interamericana, en el que se establece que en ese caso puntual, una víctima fue sometida a examen ginecológico ordenado por autoridad judicial castrense o militar, a pesar de que la primera prueba, el primer examen ginecológico no ofrecía ninguna duda sobre la ocurrencia de los hechos. Es decir, una y otra vez la práctica de pruebas invasivas que van en desmedro de la dignidad de la víctima, esto es lo que deben evitar las agencias estatales en la investigación y judicialización de delitos contra la libertad de integridad y formación sexual, en salvaguarda de los intereses de la víctima. Podemos traer a colación además la sentencia T-453 del 2005, la Corte Constitucional sobre Derecho de las Víctimas de Delitos Sexuales. Tienen una gama amplia de derechos, no solamente reconocidos en términos genéricos en la sentencia C-209 del 2007 de la Corte Constitucional, sino además, perdón, en distintos instrumentos internacionales y normas nacionales. Tienen derecho a un acceso a un recurso legal efectivo, es decir, acceso a la administración de justicia para la salvaguarda de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación y no repetición, que no se menciona allí en la providencia, pero que ya de manera constitucional y convencional se ha señalado como uno de los derechos de víctimas, la no repetición. A ser escuchadas, que se les comunique todas las decisiones que puedan afectar sus derechos. Esto conforme a la precitada sentencia C-209 del 2007 de la Corte Constitucional. Derecho a que sean tratadas con respeto, consideración durante todo el proceso
penal y que se adopten medidas para evitar que el proceso penal conduzca a una segunda victimización. Es decir, que el proceso penal sea lo mínimamente invasivo a la víctima, pero lo suficientemente requerido para recaudar la prueba, como quiera que en estos escenarios el delito es de persecución oficiosa. Es importante destacar eso. En el ordenamiento jurídico colombiano esos punibles no son desistibles. Por ello debe reducirse las molestias que puedan causarle las diligencias o actividades investigativas adelantadas por policía judicial. Y por ello también es entendible que la defensa técnica no pueda afectar los derechos y garantías de la víctima, y esto obviamente acudiendo a un test de proporcionalidad, donde es posible, por ejemplo, en cuanto al escenario de necesidad, que se acuda a otros medios de prueba para probar lo que se desea con la intervención de la víctima. Por ello cuenta la defensa con amplias posibilidades de recaudar pruebas, como el artículo 125, numeral noveno del Código de Procedimiento Penal, aquellas que requieran autorización del juez de control de garantías también, para que se puedan obtener medios cognitivos, pruebas que sirvan a la defensa, pero obviamente, pues son un balance de los intereses de la víctima, estos deben prevalecer si resultan entonces actuaciones revictimizantes y que van en desmedro de la dignidad de la víctima, que la cosifica dentro del proceso además. Bueno, tienen derecho a ser protegidas. Convención Belén do Pará. Recordemos que las medidas de protección se fundamentan principalmente en la Convención Belén do Pará y las víctimas de violencia, bien sea doméstica o en todo ámbito, especialmente las mujeres, violencia doméstica y violencia contra las mujeres deben ser protegidas de manera efectiva. Pero en todo caso, estas víctimas de delitos contra la integridad y formación sexual en términos genéricos deben ser protegidas. Los hombres también, cuando sean víctimas de estos punibles. Debe valorarse el contexto en que ocurrieron los hechos, sin perjuicios contra la víctima. Se han cuestionado casos, inclusive en el ámbito internacional, no digo que se haya fallado de forma equívoca, pero, por ejemplo, el caso de la manada en España ha recibido serios cuestionamientos respecto de esa perspectiva de género en cuanto a agravantes y circunstancias relevantes del delito. No puede entonces partirse de prejuicios en cuanto a la valoración de la prueba y el comportamiento de la víctima. No pueden practicarse pruebas que resulten en una intromisión innecesaria frente a la dignidad, los derechos de la víctima, su intimidad. Y muy importante, numeral octavo, el derecho a que se entienda que no existe consentimiento real y libre expreso de la víctima en cuanto a delitos sexuales por la ausencia de rechazo físico o de expresiones que lo exterioricen. Esta no puede ser un fundamento de un archivo de una investigación, por ejemplo, de una preclusión por atipicidad. El entendido en que si en una agresión sexual la víctima no presenta afectación en su cuerpo, que no presenta señales físicas de violencia, no significa ello que no hayan concurrido circunstancias de violencia psicológica como constreñimientos, amenazas, no solamente contra la integridad de la víctima, sino contra su familia, por ejemplo, o que exista dependencia económica, relaciones asimétricas, entre otros aspectos que deben ser valorados con enfoque de género. El derecho a que la investigación penal se adelante con celeridad y objetividad, partiendo precisamente de este análisis, de estos acápites que son sumamente relevantes. Porque además es importante practicar de manera anticipada la prueba testimonial de víctimas de agresiones sexuales. ¿Sabían que con el tiempo estas víctimas pueden tener afectación en la rememorización del hecho? ¿Sabían que de manera inconsciente estas víctimas suelen entrar en un estado de negación del hecho con el paso del tiempo?
En un documento denominado, titulado El daño psíquico en las víctimas de agresión sexual, artículo publicado en el 8º Congreso Virtual de Psiquiatría en el año 2007. Allí se explica en cuanto a la psicopatología de víctimas de agresión sexual, que es bastante particular. En cuanto al énfasis emocional y cognitivo, esto dentro de los lógicos perjuicios, afectaciones que se les puede ocasionar a estas víctimas con ocasión del hecho victimizante. En la esfera emocional, la víctima tiene sensación de irrealidad, es decir, de que el hecho no pudo haber ocurrido, es decir, entran en una fase de negación en ocasiones, precisamente como mecanismo de protección. Se asocia un miedo intenso que se acompaña de llanto y rabia, en ocasiones de vergüenza y de culpa. La víctima en ocasiones suele culparse por el hecho. Esto cuando ocurre, por ejemplo, en escenarios de entorno familiares, cuando se desquebraja, se daña la unidad doméstica con ocasión del delito, la víctima, inclusive con la judicialización, con el hecho de haber denunciado, puede sentir vergüenza y culpa. Es decir, ella se atribuye, por así decirlo, la responsabilidad del hecho. Esto es sumamente grave, debe ser obviamente abordado por profesionales en psicología. Traduce un sentimiento de pérdida de control de la situación que se intenta compensar de ese modo. Perdón. También pueden aparecer alteraciones a nivel cognitivo, con déficit en el procesamiento de la información que incluye la referente al mismo trauma desencadenante. Esto es importante destacarlo porque implica ello un problema de rememorización, lo cual obviamente nos sirve, bueno, es importante destacarlo. Eso puede ser explotado inclusive por la defensa técnica cuando la prueba se practica años y años después, y precisamente en las inconsistencias que pueda presentar la víctima en su testimonio contrastado, confrontado con las declaraciones anteriores, en entrevistas de carácter forense. Por ello, entonces, debe tenerse en cuenta la necesidad de la práctica oportuna de esta prueba anticipada, porque en definitiva puede correr riesgo de pérdida o transgresión entonces del hecho como mecanismo de protección. Claramente esto no opera de manera, si se quiere, automática. Esto debe estar debidamente acreditado, pero es un escenario que debe explorarse en la investigación criminal. Le corresponde entonces, en lo posible, a la Fiscalía adelantar las actuaciones investigativas y las órdenes respectivas a efectos de que se valore a la víctima y se pueda tener este análisis respectivo que permita acreditar el déficit de procesamiento de la información, problemas de memorización, que se haya presentado igualmente traumas psicológicos que conlleven a la necesidad y la fundamentación de ello de la prueba anticipada. Aproximadamente el 80% de las víctimas presentan alteraciones transcurrido un año posterior al hecho victimizante. Hago entonces alusión al texto, al documento ya referido en cuanto a la victimización secundaria. En casos de agresión sexual corresponde con el impacto que sobre la estructura psíquica de la víctima produce el propio hecho violento. Jueces, fiscales, policías, en cuanto a la necesidad de obtener la víctima, la declaración, es necesario la obtención de pruebas biológicas por parte de médicos forenses. Eso obviamente es necesario, sin embargo, la práctica de esas pruebas deben ser lo menos invasivas posibles y obviamente sin reiteración, porque en el evento en que sea una vez y otra vez invadida, intervenida la víctima, se genera entonces una nueva victimización, pero ahora con ocasión del proceso penal y de la investigación criminal. Debe entenderse que la correcta y sensible atención multidisciplinar a la víctima desde las diferentes instituciones que resultan implicadas en estos casos de agresión sexual contribuye
de manera decisiva a minimizar la intensidad de los nuevos impactos que genera el proceso penal y en consecuencia a un mejor pronóstico del posible daño psíquico consecuente. Entonces vamos al desarrollo de la audiencia de prueba anticipada. El peticionario debe enunciar los hechos, es decir, sea la víctima, sea Ministerio Público o, como es lógico, las partes, deben hacer una enunciación de los hechos, el marco fáctico, que obviamente servirá para delimitar el tema de prueba. Se debe indicar cuál es el estado actual de la actuación, recordando que si ya se radicó el escrito de acusación, debe comunicarse al juez de conocimiento que se está tramitando esta prueba anticipada. Bien. Debe sustentarse algunas de las circunstancias por las cuales resulta procedente su práctica. Ya las hemos mencionado. Casos de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Delitos contra la administración pública o patrimonio económico que recaiga sobre bienes del Estado y frente a los cuales proceda la detención preventiva. Testigos que hayan recibido amenazas contra su vida o contra la integridad de su familia. Cuando se trate de testigos que tengan concepto favorable de la Corte Suprema para extradición, pero no se haya emitido la decisión correspondiente a Presidencia de la República concediendo dicha extradición. En ese intervalo de tiempo es posible practicar, obviamente, de forma urgente la prueba anticipada. Por casos adelantados por el delito de violencia intrafamiliar, pero aquí también abarca concursos, es importante destacar ello, no solamente cuando se trate solo del punible de violencia intrafamiliar, sino cuando además haya concurso de conductas punibles, como por ejemplo, ya cité uno, violencia intrafamiliar en concurso con porte de armas de fuego, o violencia intrafamiliar en concurso cuando no haya concurso, o sea, cuando sea posible la configuración de, primero, de la conexidad y obviamente de que se trate de la posibilidad de adelantar una misma cuerda procesal por estos actos de punibles contra la libertad, integridad y formación sexual, que es posible un concurso heterogéneo de conductas en ese escenario. Perdón. No necesariamente dentro de la misma acción, pero sí una sucesión de acciones, aclaro. Cuando se trate de prueba testimonial en casos adelantados contra los GAO y GDO, cuando se acredite y demuestre la existencia de motivos fundados que desarrollen el riesgo de pérdida o alteración del medio probatorio y la extrema necesidad de la práctica anticipada de la prueba. Acá es donde aplica lo que ya hemos visto sobre las pruebas frente a víctimas contra la libertad, integridad y formación sexual, o por qué no las víctimas menores, niños, niñas y adolescentes, cuando sean testigos o víctimas de delitos y se requiera su testimonio. La decisión judicial debe determinar si procede o no la práctica de la prueba anticipada. En el evento en que proceda, se convoca audiencia con todas las garantías procesales para la práctica de la prueba testimonial. Interrogatorio cruzado, garantía obviamente de la contraparte de poder ejercer un contrainterrogatorio, todas las garantías que conllevan la práctica testimonial, la posibilidad de que el Ministerio Público también formule preguntas, es decir, es básicamente la prueba testimonial como si se practicara en audiencia de juicio oral. El evento en que se niegue, procede los recursos ordinarios de reposición y apelación. Una vez sea negada esta petición y se solicite nuevamente la prueba anticipada a modo de reconsideración, esta petición contra esta decisión ya ante el segundo juez de control de garantías, contra ella no procede recurso alguno. El recurso de apelación se concederá conforme al artículo 177 en el efecto devolutivo. Es decir, no suspende ni tampoco tendría por qué suspender el trámite del proceso. Es decir, se concede el recurso de apelación en el efecto devolutivo. Por ello, entonces, en cuanto a las conclusiones, ya aparte de las
dentro de este escenario podemos colegir que la prueba anticipada para las víctimas de delitos sexuales debe estar respaldada en lo posible por un dictamen psiquiátrico psicológico en el que se pueda demostrar la falta de disponibilidad de testigo por razones psíquicas, donde se advierta su afectación, evitando con ello revivir traumas en la víctima. Es importante tener en cuenta ese escenario y los postulados, los pronunciamientos jurisprudenciales que la Corte Suprema y la Corte Constitucional han emitido sobre la materia. Debe evitar las actuaciones investigativas y judiciales innecesarias, debido a que esto puede ocasionar una victimización secundaria. Además, la prueba anticipada en delitos contra niños, niñas y adolescentes garantiza el adecuado proceso de rememorización y evita que su dicho sea presentado como prueba de referencia. Y dentro de otras circunstancias, es también por respeto a las partes. Nótese, como ya se ha señalado, a las víctimas. No es razonable que en un sistema judicial pasen años, más de una década, desde la ocurrencia del hecho hasta que sean convocados los testigos a audiencia de juicio oral. La ley establece muchos escenarios por los cuales resulta procedente la prueba anticipada. Debe entonces procurarse a que esta prueba anticipada se practique, a efectos de que se garanticen precisamente la preservación de la prueba y que el juez de conocimiento pueda conocer como prueba el contenido de las versiones de testigos, de las víctimas, y que no sean incorporados dentro del proceso, como suele ocurrir prueba excepcional de referencia o cuando la víctima incurre entonces en circunstancias de contradicción, o que, digamos, la víctima empieza a ser renuente con su dicho, la posibilidad de incorporar las entrevistas como testimonio adjunto, es decir, todas estas, si se quiere, herramientas que se han venido desarrollando dentro del sistema para confrontar el dicho anterior del testigo con lo que está deponiendo en el testimonio, o poder considerar, valorar el dicho anterior fuera de la audiencia de juicio oral dentro del proceso. Por ello es importante que se practique la prueba anticipada. De manera que con esto culminamos la presentación de esta jornada. Espero que se hayan aportado datos, información relevante sobre este punto. Yo autorizo a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, si a bien lo tienen, la remisión del material a efectos de que se cuente como apoyo. Y eso porque, pues, al parecer por error propio o no sé, de la plataforma, pues hubo un momento en el que las diapositivas no avanzaron. Sin embargo, pues yo dono este material a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia para que se haga divulgación y se pueda contar con este soporte para los asistentes de esta conferencia. Entonces, gracias por su atención. Doctor Cortés, muy buenas noches, un gusto saludarlo y saludarlos a todos ustedes. ¿Me escuchan? Yo lo estoy escuchando. Bien. Sí. Bien, entonces reitero mi saludo a todos ustedes, muy buenas noches. Este es uno de los trabajos que viene haciendo Corjusticia para el beneficio de toda la comunidad judicial. O sea, Corjusticia, que es un ente gremial de los jueces y magistrados de Colombia, abre estos espacios para que podamos compartir ideas. No sé, doctor, si hay alguna pregunta de alguno de los amigos que se encuentran acá. Yo les agradezco, por favor, una o dos preguntas como máximo. Yo no sé si lo han notado, pero es que tengo una afectación. Listo, doc, listo, no hay problema. Aquí tenemos... Estoy dispuesto, no hay problema. Y es un tema controversial. Miren, y es que la idea, presidente, es la siguiente, es que se sensibilice sobre la necesidad de intenten, soliciten la prueba anticipada ante el juez de control de garantías. Jueces de garantías, sean sensibles respecto de la práctica de esta prueba. Miren que en el evento en que desaparezcan los motivos que conllevaron a la práctica de la misma, puede repetirse en el juicio oral. La idea es preservar la prueba, que no se pierda, que se conserve.
y hay unos escenarios como el de violencia doméstica, violencia de género, delitos contra la libertad de integridad e información sexual, en las que resulta necesario, en las que resulta viable, pero además, fíjense que muy favorable para salvaguardar intereses superiores como el del menor, la revictimización, evitar revictimización a estas víctimas de delitos graves contra la libertad de integridad e información sexual, testigos protegidos, entre otros. Bien, doctor. No, yo creo que respetando antes de que cualquier cosa su situación de salud, gracias, de verdad, muy gentil, muy amable. No queremos que se nos vaya a enfermar por cuenta de Corjusticia, sobre todo con el pago que tenemos eh, por la Correcto. voluntad que usted nos da. Pero de verdad que es un tema bien interesante. Fíjense que hace muchos años en el sistema anterior, eh, sencillamente la fiscalía, inclusive la misma policía judicial, tomaba las anteriores declaraciones y eso incluso servía para condenar. O sea, se condenaba con esa prueba en la que no había tenido la posibilidad la parte de ejercer su derecho de contradicción, porque simplemente era sentado el jefe de policía judicial o el investigador con el testigo y se sacaba la declaración y eso iba de plena prueba a juicio o la tomábamos como fiscales. Muchas veces en el juicio no se repetía. Ahora, es una garantía en este momento poder hacerlo. El asunto es que hay que buscar la verdad en los diferentes mecanismos. Igual, por ejemplo, esto no obsta para que igualmente la fiscalía haga lo propio. Yo no entiendo cómo los fiscales se centran en hacer entrevistas que he sido un eh, contradictor, claro, de la postura en Colombia de que la entrevista hace igual efecto que la declaración jurada. Para eso hay una visión muy claramente definida en el procedimiento penal. Una cosa es la entrevista que toman, por ejemplo, los investigadores judiciales con todas las técnicas del caso y otra la declaración jurada. La declaración jurada sí considero yo que podría tenerse inclusive tal y como está determinado como una prueba, una verdadera prueba de referencia. Las entrevistas no, pero bueno, hay discusiones que son importantes y en las que ya se ha avanzado mucho por la jurisprudencia en Colombia, pero la fiscalía también lo puede hacer, la defensa lo puede hacer. Hacer una prueba anticipada no es cercenar el derecho que tiene la parte para conocer los diferentes temas de lo que dice un testigo, sino por el contrario. Ahora sí, con el principio de contradicción, e igualmente con confrontación, porque es que para que pueda darse esa prueba anticipada se requiere esa parte de la confrontación. Bien importante esto. Pero bueno, quiero contarles que Corjusticia, para quienes son empleados judiciales y nos acompañan el día de hoy, Corjusticia en su última asamblea ha abierto la posibilidad, y así lo reglamentará la Junta Directiva dentro de poco, para que ustedes puedan acceder a toda la oferta académica de Corjusticia de una manera mucho más inmediata, mucho más fácil e igualmente mucho más económica para los empleados judiciales. Esa buena noticia se las vamos a tener dentro de poco y la compartiremos con todos los funcionarios judiciales, jueces, e igualmente con todos los empleados judiciales, tanto de la rama judicial como propiamente dicha, jueces o judicatura y Fiscalía General de la Nación. Todos estos escenarios y estos aportes de Corjusticia son muy importantes para, primero, que no hablemos diferentes idiomas. Creo que el gran problema del sistema judicial penal en Colombia es que cada quien habla su idioma. Los unos les dio por hablar sistema inglés, los otros sistema norteamericano vía Puerto Rico. Los unos con derechos y garantías fundamentales y los otros con el funcionalismo y el efectivismo y la eficiencia del sistema norteamericano. Y así estamos todos absolutamente discordantes en relación con los contenidos propios, obligatorios del sistema penal que todos debemos manejar. Exactamente igual, fiscales, defensores, procuradores, jueces, la policía judicial debe hacerlo.
Entonces, los invitamos a que sigan nuestro Facebook, Corjusticia Colombiana. Igualmente, Instagram, en Corjusticia Colombiana. En X también, antiguo, ¿cómo se llama el otro? Bueno, etcétera. También en nuestra página web www.corjusticiacol.org. De tal manera que allí van a poder tener ustedes el conocimiento puntual de la programación de los diferentes cursos de Corjusticia y los esperamos en una próxima oportunidad. Fíjense que Corjusticia inició en Colombia con este horario, se puede decir, no sé si queda bien bueno, no sé, porque es que si de pronto digo triple X, te van a decir, uy, se metieron en cosas interesantes. No, no, no. Este es el prime time. Este es el mejor horario, de 6 a 8 de la noche. Ni la escuela judicial lo tiene. O sea, aquí estamos nosotros innovando y prestándole un servicio social a toda la judicatura en Colombia y legitimando el sistema de justicia. Muy buenas noches. Síganos en nuestras redes sociales. Doctor Cortés, muy amable. A todos ustedes, una feliz noche. Buen descanso. Con mucho gusto, muy buenas noches. Que estén bien. Hasta luego. Bueno, y hablando de diablos, doctor Cortés, ¿qué le pasa? ¿Qué problema de No, es voz? que yo no sé, es como, sí, una virosis, pero aparte el desgaste de las audiencias, hablar, eso castiga mucho la garganta. Me imagino, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Entonces vamos a pedirle a la rama judicial nos dé unas pastillas de Vic para aclarar la voz. Por aquí Entonces tengo. eso va a ser, en vez de la resma de papel, unas pastillas Vic para los jueces. Gracias, gracias. Sí, Que tengan señor. una muy buena noche. Buenas Felicidades. noches.